Buenos días a todos y ahora me gustaría dar la bienvenida a Marta Pérez López por esta segunda sesión de la jornada de Crank Pro. La verdad es que tenemos una agenda maravillosa, entonces os invito a todos a consultar el resto de las conferencias durante el día, pero para esta sesión, por los próximos 20 minutos, tenemos a Marta, coordinadora de Menorca Sense Plastic, que os va a hacer el workshop. Pues te doy paso directamente, Marta, a contarnos todo. Muy bien, muchas gracias a la organización del Gran Festival por darnos la oportunidad, ¿no?, de poder hacer esta pequeña charla sobre que hemos llamado Plastic Revolution, ¿no? Y que básicamente lo que queremos es explicaros un poco la evolución del plástico, la revolución que ha supuesto también el plástico en el pasado, lo que está pasando en el presente y cómo vemos el futuro, ¿no?, desde Plastic Free Menorca. Simplemente para empezar y que sepáis qué es Plastic Free Menorca, es una alianza entre 5 entidades de la isla de Menorca, que ya estaban cada una en sus ámbitos de trabajo, ¿no?, haciendo cosas para luchar contra, digásemos, toda la contaminación por plásticos, y se dieron cuenta pues que podían unir fuerzas, unir recursos, ¿no?, y entonces crearon esta alianza, ¿no? Y yo soy pues la persona que está encargada un poco de coordinar esta alianza, ¿no? Y también pues mencionar que tenemos la colaboración de la Fundación Marillas, que también ha sido muy importante para el primer año de andadura de nuestra alianza. Lo que voy a explicar yo hoy, bastante breve, es explicaros un poco la evolución del plástico, que desde cuándo está aquí, ¿no?, cuándo fue el primer plástico, ¿no?, haceros un breve resumen sobre la historia del plástico, porque creo que es interesante, ¿no? Y después la segunda parte sería explicaros también la evolución de las R's. Supongo que habéis escuchado, ¿no?, que empezamos con las 3 R's, ¿no?, del reciclar, del reducir, ¿no?, y todo esto ha ido evolucionando. Y también quería haceros como un pequeño repaso a este proceso, ¿no?, a esta evolución que ha habido con el tema de las R's, ¿no?, aplicadas en el plástico, y hacernos la última pregunta, que sería ¿y ahora qué, no? ¿Qué proponemos, ¿no?, nosotros un poquito para intentar pues cambiar, porque el cambio es necesario, ¿no?, en relación a los plásticos. Entonces, nada, simplemente explicaros que todo empezó en el siglo XIX, cuando todos los elementos, peinetas, peines y todo esto, y las bolas de billar, por ejemplo, se hacían con marfil, ¿no?, con el marfil de los elefantes. Estaban poniendo en peligro de extinción a los elefantes. Entonces ya se estaba viendo que se estaban quedando sin materia prima, ¿no?, y un proveedor de bolas de marfil dijo, ¿sabéis que yo tengo que encontrar una alternativa, porque yo necesito seguir vendiendo bolas de billar y me estoy quedando sin materia prima? Entonces puso un anuncio en un periódico ofreciendo $10.000 de entonces, o sea, imaginaros el dinero que era, para quien encontrase un producto alternativo, ¿no? Se estuvo experimentando y en 1868 un chico joven que era autodidacta y que había visto ese anuncio, pues empezó, después de estar muchos años trabajando, consiguió hacer el primer plástico que se podía, digásemos, fabricar a gran escala, ¿no? Habían habido otros intentos entre medio, pero digásemos que ya fue el primero más viable, ¿no? Y entonces lo que pasó es que este plástico, este celuloide, no sirvió para las bolas de billar, porque se ve que no acaba de ser suficientemente moldeable, ¿no?, y que no les gustó, pero sí que vieron que tenía otras alternativas, ¿no?, y entonces empezaron a fabricarse con celuloide, pues peines, peinetas, los mangos de los cuchillos, gafas. Y después también se convirtió por eso se dice el celuloide, ¿no?, pues relacionado con el cine, porque sirvió para hacer de película, ¿no?, en todo lo que eran ya las impresiones fotográficas. Así que esto fue un poco la evolución al principio del plástico, ¿no? Entonces, al principio, la aparición del plástico sirvió para
aliviar el uso que se estaba haciendo de los animales como materia prima ¿no? de materiales. Entonces, pongo esta slide un poco para decir, bueno, realmente al principio fue bueno porque habían especies que se estaban matando simplemente por el marfil, ¿no? O las tortugas carey por el caparazón o incluso los corales, para hacer objetos. Y claro, el plástico permitió dejar esos animales en paz y utilizar el plástico, ¿no? Otra de las ventajas que tuvo este plástico fue un poco que se volvió más democrático. Es decir, antes solamente la gente que tenía mucho dinero se podía permitir pues, tener un elemento de decoración, por ejemplo, de marfil, ¿no? O una peineta de marfil. Con la aparición del celuloide, claro, el precio de estos productos bajó y personas que antes no podían pensar en llevar una peineta, pues empezaron a poder acceder a este tipo de productos, con lo cual también tenemos que decir que fue una cierta democratización, ¿no? Que tuvieron la población en ese siglo, ¿no? Para tener pues, más alcance a más productos que hasta entonces pues, no habían tenido. En 1907 se crea la baquelita. La baquelita se creó porque la industria eléctrica pues estaba en pleno auge, necesitaba mucho material aislante y se sacaba el material de este gusano, que se llama el gusano de la laca. Pero claro, estos gusanos no eran capaces de producir la cantidad necesaria que estaba demandando la industria. Entonces, pues lo mismo, se empezó a investigar y encontraron y hicieron la baquelita. Al final la baquelita no fue tan buena aislante como se pensaba, pero se acabaron haciendo teléfonos, gramófonos, radios, juguetes, e incluso ahora todavía se sigue utilizando muchas veces en asas y mangos de sartenes, o sea que es un plástico que ya lleva más de 100 años con nosotros, ¿no? Otro plástico que lleva con nosotros también mucho tiempo es el nylon, que es la primera fibra sintética, ¿no? Que fue en el año 1926, ¿no? Y un poco se vendía como suaves como la seda y fuertes como el acero, ¿no? Y en nylon, pues esta fibra sintética también, pues los gusanos de seda dijeron gracias nylon, ¿no? En el sentido de, bueno, gracias porque hasta ahora éramos nosotros los que teníamos que producir la seda y ahora has venido tú a sustituir, ¿no? Lo que nosotros hacíamos. Después, pues ya vinieron las guerras mundiales y en particular la Segunda Guerra Mundial. El plástico se empezó a utilizar para hacer ropa militar, en los paracaídas, para hacer complementos, también en el armamento, ¿no? Y sobre todo pues en Estados Unidos se crearon muchas fábricas para hacer estos productos. ¿Qué pasó? Que cuando acabó la guerra, dijeron, vale, ¿qué hacemos con estas fábricas, no? Y fue cuando entonces dijeron, bueno, pues hay que mirar hacia nuevos mercados, ¿no? Y entonces empezó ya a fabricarse el plástico a gran escala, ¿no? Y ampliar realmente la gama de productos que se hacían con plástico y fue muy bien acogido por la población porque después, ¿no? De imaginaros, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la escasez de productos y de que había habido, ¿no? Pues que de golpe empezaran a aparecer estos productos hechos con plásticos, pues fue muy bien acogido por la población. Después apareció, no se sabe muy bien exacto, pero bueno, se cree eso, entre 1930 y 1950 el celofán, que fue la empresa de DuPont, y fue cuando empezaron a plastificar todos los alimentos. Hasta entonces lo normal era ir a una tienda donde había un señor que tenía los productos detrás y tú le decías, pues quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Y te lo daban y tú llevabas tu bolsa y te lo llevabas a tu casa, ¿no? Con la aparición del celofán se empezó a vender que el celofán lo que hacía es que los productos fueran lo más fresco posibles, ¿no? Los cigarros, las verduras, ¿no? Y entonces se cambió el modelo del tendero, ¿no? De toda la vida a los supermercados. O sea que realmente el celofán y la aparición de los supermercados, o sea, fueron de la mano.
porque los supermercados lo que dieron la oportunidad es al cliente a elegir ellos el producto que querían y que no dependiese de lo que les escogiese esa persona, ¿no? Y además el hecho de que tuviera el plástico y tal, y que te lo vendían como que eso era súper fresco, pues esto la gente lo acogió también con los brazos abiertos. Después ya pasamos a la década de los 60-70, cuando ya aparecieron pues, los primeros productos desechables, las maquinillas, encendedores. En 1965 pues, una empresa sueca hizo las bolsas de plástico con asas, que bueno, se ve que al principio no fueron muy bien recibidas porque como no tenían la base plana como las bolsas de cartón anteriores a las de plástico, pues la gente no acaba de ver bien cómo utilizarlas, pero bueno, ya hemos visto que con los años pues ha sido un producto que se ha utilizado muchísimo, ¿no? Y ya por la última data y fechas históricas sería que en 1970 ya se inventa el PET, que es el material plástico con el que se fabrican las botellas de hoy en día, y que fue el primer plástico que permitió contener líquidos con gas, tipo Coca-Cola, una gaseosa. Entonces fue también una gran revolución y el PET pues, vino a sustituir a las botellas de vidrio, que antes, pues sobre todo con los productos, pero con todos, pero los que tenían gas, como no había un plástico que pudiera tener gas, pero apareció el PET, pues entonces ya se sacó la botella de vidrio que ibas, la comprabas, la devolvías y te devolvían el dinero. Así que fue en 1970 cuando aparecieron también todo el mercado de las botellas de plástico, como conocemos ahora. Esto era muy brevemente explicaros un poquito la historia del plástico. Yo la verdad es que cuando empecé a leerla me pareció que era muy interesante, ¿no? Y ver un poco cómo fue un alivio, ¿no? para los animales y tal, y cómo al final pues el uso y el abuso que hemos ido haciendo de estos materiales pues nos ha llevado al punto donde estamos, ¿no? Hablando de la segunda parte de la charla, que era lo de la evolución de las R's, empezaré hablando de, bueno, cuando se empezó a hablar de estas R's aplicadas a los residuos, ¿no? Digásemos a los plásticos, pues todo empezó con el reciclar, cuando en 1998 pues ya una ley estatal empezó a decir que había que reciclar, ¿no? Entonces pues aparecieron a finales de los años 90 los primeros contenedores de reciclaje. Así que empezamos con reciclar. Después se añadieron dos más y ya estábamos en las 3 R's, reducir y reutilizar. Aquí ya habían pasado unos 5 años más y dijeron, bueno, está muy bien reciclar y hay que reciclar, pero debemos hacer más cosas, no nos podemos quedar solamente en eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar reducir la cantidad de residuos y vamos a intentar reutilizar, ¿no? Reutilizar es decir, bueno, pues si yo tengo una botella que le he comprado para llevar agua, pues si tengo en casa un jardín, pues las puedo aprovechar, por ejemplo, para hacer tiestos. Si he comprado un tupper que va con plástico, pues igual después lo puedo utilizar para poner colores de los niños, ¿no? O sea, intentar darles una vida más larga a los plásticos, ¿no? No usarlos y tirarlos. Así que ya estábamos en esta escala de reducir, reutilizar y que lo último sea reciclar. Después ya entramos en las 5 R's. Estamos hablando de ahora 5 o 6 años, cuando se empezó a decir, bueno, vale, está muy bien esto, pero debemos también repensar y reorientar. Repensar es repensar nuestros hábitos de consumo, ver realmente si es necesario comprar como compramos, si es necesario comprar todo lo que compramos, y reorientar también las políticas, ¿no? Y las políticas públicas, reorientarlas para que también pues, favorezcan este cambio, ¿no? Que no sea solamente una acción individual, sino que también sientas que hay un apoyo y hay que todos vamos a una, ¿no? Entonces, en ese sentido hay reorientar, y podemos ver, por ejemplo, que la reciente ley de residuos de Baleares ha sido un ejemplo de por fin poner un poco, decir, epa, necesitamos cambiar, necesitamos reorientar las políticas públicas con el tema de los plásticos, ¿no? Así que ahora ya estamos con las 5 R's, que es, bueno, primero repensar, después reorientar, después reducir, reutilizar y por último reciclar.
Y hace poco ya nos estamos en las 7 Rs, o sea que yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos por las 7 Rs, que ya vamos incorporando dos aspectos que son interesantísimos, que es recoger y recuperar. Recoger quiere decir que hay tanta presencia ahora ya de plásticos, ¿no?, en el entorno, que es nuestra tarea ahora también recogerlos, aunque no los hayamos tirado nosotros. O sea, hay que empezar a que cuando sale a pasear, si se ve algún residuo, pues llevártelo, no hacer la vista gorda, no mirar hacia otro lado, decir, eso está ahí, alguien lo ha tirado, no he sido yo, pero quiero que no esté aquí, ¿no? Y bueno, pues han puesto iniciativas como lo del tema del plugging, que es juntar, correr con recoger basura, ¿no? Y en ese sentido también se está empezando a concienciar más a la gente, ¿no? Y se puede ver pues la gran limpieza de playas que se están realizando, o sea, que eso es muy positivo porque hay que ir retirando todos estos residuos que otras personas habrán dejado, pero hay que retirarlos del entorno, porque si no, ahí se van a quedar para siempre. Y después el recuperar, ¿no? Y esto supongo que también habéis escuchado hablar de la economía circular, ¿no? Ya no estamos hablando simplemente de reciclar, sino de intentar que nuestra forma de producir sea circular, ¿no? Y que al final pues lo que sea un residuo se convierta en una materia prima, ¿no? Y crear esta circularidad que se da de forma natural en el entorno, ¿no? Porque el entorno, o sea, la materia orgánica, ¿no? Eso es todo, y nosotros tenemos que conseguir para salvar el planeta esta circularidad. Así que acabamos con estas 7 Rs, que de momento estamos con las 7 Rs, que sería, primero hay que repensar, después reorientar, reducir, reutilizar, recoger, recuperar y reciclar lo último. Pero hay que reciclar, sin duda, lo que generemos de plásticos los tenemos que reciclar. Así que con el propósito de disminuir la contaminación por plásticos, nosotros proponemos que ahora ¿qué podemos hacer? Pues nosotros proponemos el Back to Basics, ¿no? El repensar lo que os decía. Gracias, bueno, se están poniendo ahora, están apareciendo otra vez tiendas, ¿no? Con productos que puedes comprar a granel, productos que habían desaparecido de nuestra vida, ¿no? Como podían ser los pañales, ¿no?, de tela, o las compresas de tela, ¿no?, que yo ni las conocía, ¿no? Y ahora te las ves, las compras, las utilizas y dices, ¿y por qué no estaban antes aquí, ¿no? Y entonces, bueno, volver a estos básicos, ¿no?, de consumo y de comprar, que lo que van a hacer es que reduzcamos nuestra huella plástica, sin duda. Reorientar lo que os comentaba, ¿no? New rules. Necesitamos también nuevas reglas, nuevas normativas que vayan en este sentido también. Reducir, less is more, ¿no? Se acabó un poco esa idea del capitalismo, ¿no? Bueno, cuanto más tengo mejor y cuanto más tengo más feliz soy. No tiene por qué. Puedes ser feliz con menos y eso va a ser beneficioso para el planeta, ¿no? Reutilizar, lo que comentábamos, más usos, más vidas. Hay que ser imaginativo a veces. Internet es un mar de ideas donde, si quieres, puedes aprender a reutilizar muchísimos productos y muchos plásticos que generamos. El recoger, lo que os comentaba, ¿no? Si lo llevo, me lo llevo. No hago la vista gorda, me lo llevo porque es trabajo de todos intentar, ¿no?, sacar lo que han dejado antes los demás y tampoco dejar nosotros a partir de ahora, ¿no? Así que si lo llevo, me lo llevo. Recuperar, lo que os comentaba, give me a new life, ¿no? Ya no es el reciclar, sino pues todas estas iniciativas de economía circular, ¿no?, que están diciendo, bueno, es que nosotros vamos a coger estos plásticos y los vamos a convertir en una materia prima para hacer otro producto, ¿no? Y tengo un contenedor amarillo. No nos olvidemos que tenemos un contenedor amarillo y que en caso de haber generado plásticos, pues hagamos el esfuerzo de llevarlos al contenedor amarillo y reciclarlo.
Eso es todo, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, pues podéis escribir a esta dirección de correo electrónico, marta@plasticfreemenorca.org, y también nuestra página web, que acabo de ver que tiene un error, pero es plasticfreemenorca.org. Y también en Instagram, Facebook, Twitter estamos, o sea que encantados que la gente nos escriba para comentar lo que deseen. Muchísimas gracias, Marta, para esta charla tan interesante. No sé si tenemos alguna pregunta del público que tenemos, pero yo sí tengo una pregunta. ¿Crees que habrá más R's? ¿Queda más palabras? Porque me parecía muy interesante toda esta evolución que has comentado y el orden natural que se ha hecho y luego, no sé, what next, por decirlo. Sí, no sé si habrá más R's. Yo creo que ahora realmente ya hemos sentado las bases para empezar a hacer el cambio necesario, ¿no? Es decir, ahora con todas estas 7 R's, creo que ya está sentadas las bases para que se pueda hacer ese cambio. Está claro que el mundo evoluciona, la tecnología evoluciona y puede ser, y seguro que van a ir saliendo otras alternativas y otras opciones a ir incorporando que vayan favoreciendo este cambio necesario hacia dejar de consumir el plástico de esta manera. El plástico, sobre todo, de un solo uso. Aquí nosotros siempre lo decimos como la alianza. O sea, nosotros no decimos que el plástico sea malo. El plástico es genial y en ciertos aspectos es indispensable. O sea, pero sí que es verdad que hay cosas que ya comprarte una lechuga envuelta en plástico no es necesario. Eso no es necesario y eso es lo que hay que ir a cambiar, ¿no? Y entonces yo creo que eso, que van a ir apareciendo cosas que nos van a ayudar, creo, a hacer este cambio. No sé si vamos a poder ser R's, pero sí que seguro que esto va evolucionando y podemos, cuantas más cosas ayuden a poder ir haciendo este cambio, a decir, bueno, esto hay que cambiarlo, no podemos seguir así porque es que no se puede seguir así, pues yo creo que sí que van a seguir apareciendo acciones, ideas, tecnologías que vayan ayudando en ese sentido. Seguro. Pues nada, muchísimas gracias, Marta, y os invito a todos a seguir a Plastic Free Menorca para estar al tanto de todas estas evoluciones y todas las acciones. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y a seguir con la jornada de Crank Pro a todos.